tenemos los agentes de pastoral de un anuncio y una formación permanente para poder seguir siendo mensajeros y anunciadores. Para mí es un gusto, realmente, primero agradecerle a Monseñor, a Marcelo y esta invitación, porque de verdad me siento en casa. Además de ser entrerriana por nacimiento, tuve la gracia de poder hacer mi primera experiencia de vida religiosa en Concordia, siendo juniora. Fui trasladada por primera vez a hacer la experiencia pastoral en el hogar, en la escuela Nuestra Madre de la Merced, y estuve 9 años. Y realmente, como decían los distintos pastores en compartir su experiencia de vida eclesial acá en Concordia, yo también puedo decir que tuve la gracia de vivir una experiencia eclesial muy fuerte porque tuve no digo la suerte porque no existe la suerte, sino la providencia, el amor de Dios que me permitió compartir con sacerdotes, religiosas, laicos, distintos ámbitos de la pastoral, ya en aquel tiempo sin ser sistematizado, sin tener quizás una programación, pero el poder incursionar en distintos aspectos del ministerio de la palabra, la catequesis, la pastoral social, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso me ha enriquecido personalmente y sin duda que enriquece la vida también de mi instituto. Así que muchas gracias y bueno, sumarme a esta reflexión en voz alta que todos nos hacemos en este momento en que ustedes también están contemplando el paso de Dios por la vida de esta diócesis tan rica y con tanta experiencia, ¿no? Y que a lo mejor nosotros no podemos medir lo que el Señor ya fue obrando seguramente y seguirá obrando en todo esto que uno se anima a hacer y que nos cuesta tanto al comienzo, ¿no? Ir abriendo puertas a las nuevas necesidades de nuestro tiempo. Nos da miedo, nos paraliza, nos achica, pero sabemos que en definitiva el Señor es el que da el crecimiento. Nosotros somos instrumentos y con la gracia de Él tenemos que seguir. Así que me alegro que sigan caminando y con la misma fuerza y con la misma esperanza. Entonces lo que me pidieron reflexionar, que es lo que voy a hacer en realidad, reflexionar en voz alta junto a ustedes, compartir una reflexión. Por eso también agradezco, porque uno lee, reza, cuando uno tiene que preparar un tema. Ser discípulos misioneros desde la formación y el anuncio en el horizonte del año de la fe. Y un poco yo me quería situar en mí misma, bueno, qué alcance tenía este tema dentro del proceso que ustedes están haciendo. Y qué providencial que es en el marco justamente del año de la fe que se inicia, porque no hay proceso o realización de procesos si antes no somos anunciados y no nos seguimos formando para la misión. Entonces un poco lo enfoqué desde aquí, digamos, esta necesidad que tenemos los agentes de pastoral de un anuncio y una formación permanente para poder seguir siendo mensajeros y anunciadores en el marco de lo que ustedes ya están haciendo. Y me pareció esa plantita porque nunca se acaba la formación. Se habla de una formación permanente y a veces nos falta esa autocrítica de poder decir no estoy acabada, me falta mucho, porque el encuentro personal con Dios, la respuesta a Dios es en el día a día y frente a cada situación de vida que hay que fortalecerla. A veces como que vivimos medio de memoria y queremos repetirlo, una vida que de alguna manera la hemos aprendido pero que no la actualizamos. Por eso me parece muy bueno este espacio
donde todas, nosotras como consagradas, los sacerdotes, el obispo como pastor, los laicos y todos, podamos tomarnos este espacio para también poder renovar nuestra fe en este Dios en quien decimos creer y a quien queremos anunciar. Entonces, me pareció esta síntesis que va a ser como el meollo de lo que vamos a desarrollar. El discípulo, que es lo que se habló en la última jornada, me parece, ¿no es cierto? El discípulo se identifica y sigue a su maestro, se deja formar por él para aprender de él y actuar como él, transformándose en él, se convierte en misionero y para poder evangelizar en un ambiente plural, complejo, con creciente pobreza. Esto es lo que quizás vamos a tomar un poco esto mismo, pero la necesidad de formarnos para esto. Esto de ser discípulo misionero, que son dos aspectos constitutivos de la identidad cristiana. Es como que no podemos pensar en un cristiano si no pensamos como discípulo misionero. Y muchas veces en la vida de la Iglesia nos hemos preocupado por formar discípulos, ¿no? Y no misioneros, o al revés, enviar misioneros sin preparar al discípulo. Y eso empobrece la vida de la Iglesia, eso empobrece al ministerio mismo de la palabra y el anuncio. Qué hermoso lo que nos regala Aparecida, que permanentemente nos está recordando: ser discípulo es ser misionero. No es un plus que nos tomamos, ni es la frutillita de la torta que le ponemos al final cuando tenemos tiempo y nos queda tiempo, sino que es inherente a nuestro ser de cristiano. Yo creo que estas son cosas que nos los tenemos que plantear de entrada y trabajárnoslo permanentemente, y debe ser como el eje de las temáticas de nuestra formación, porque lamentablemente lo suponemos, pero en la vida de cada uno de nosotros normalmente esto no se da. Entonces siempre estamos tirando para un lado o para otro, en un misticismo, ¿no es cierto?, o en una espiritualidad desencarnada, o en un puro activismo absolutamente carente de una espiritualidad. Por supuesto que la síntesis, la armonía que se debe dar es lo que nos cuesta. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la coherencia total y nos cuesta. Pero bueno, sabemos que el Señor está y a eso estamos llamados. Y ese es el esfuerzo que nos implica cada día adherirnos a Jesús y a su mensaje. Esto va a representar, esto representa, pero ahora voy a pasar un videíto donde nos va a presentar la realidad en que vivimos. Porque ya vamos a ver esto que siempre estamos diciendo: el catequista, el evangelizador no puede anunciar desencarnado de la realidad, porque dice cualquier cosa. Es un videíto que se llama Llegar a tiempo, no sé si lo conocen, y de alguna manera nos presenta el panorama de lo que hoy le está pasando a nuestra sociedad. Y después, a partir de ahí, vamos a conversar, digamos, porque nosotras, y no lo voy a decir nosotros tenemos que actuar y anunciar justamente en este mundo. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos
reaccionaremos a tiempo frente al clamor y al grito de una sociedad como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? En Éxodo 3 clamaban. Este es el llamado que nos hace el Señor. Y cuando armamos una planificación y queremos llevarla adelante, es para esto. Para poder responder a los gritos de nuestra sociedad, a los gritos de nuestros hermanos y hermanas que hoy están padeciendo estas cosas y mucho más que nos salen en este video, ¿cierto? Volvemos. Brevemente voy a señalar algunos escenarios para recordarnoslo, porque no es lo central de lo que voy a tomar ahora. Perdón. No, ponelo. Después voy a tomar los escenarios. Frente a la pregunta, ¿estamos a tiempo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién de nosotros nos vamos a disponer a esto? La palabra del Señor que dice, pero ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? Si nadie lo predica. ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian buena noticia, pero no todos aceptan la buena noticia. La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Palabra de Dios. Bueno, creo que esto también es un llamado del Señor, ¿no? Porque a veces frente a estos gritos y a este clamor del pueblo, nosotros nos sumamos a los lamentos y qué barbaridad lo que pasa, y cómo está el mundo y cómo está la sociedad, ¿no? Y por ahí no tenemos en cuenta esto de la palabra de Dios que nos invita, ¿no?, a predicar, a anunciarlo al Salvador, a Jesús, no para que de una manera mágica, sino para que pueda encontrar sentido en su vida, y solamente quien tiene sentido en su vida puede orientar su vida y humanizar su vida. Entonces, frente a esta palabra, vamos a poner un videito más y después sí ya arranco con la reflexión, que se llama ¿Quién? Es para cada uno de nosotros. Frente a esta palabra, ¿quién? ¿Quién empuja a quién? Si
próximo a lo eterno, el que pisa firme o el que no alcanza, quien se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas, quien elige a quien compañero, quien sostiene a quien no tiene nada, quien se siente unido a lo imperfecto, quien no necesita de unas alas, quien libera a quien del sufrimiento, quien acoge a quien en esta casa, quien llena de luz cada momento, quien le da sentido a la palabra, quien pinta de azul el universo, quien con su paciencia nos abraza, quien quiere sumarse a lo pequeño, quien mantiene intacta la esperanza. Bueno, esto era un poco como para pensarlo nosotros hacia adentro, ¿no? ¿Quién a mí también? Porque a veces pensamos en función de los demás. Hay como dos realidades en la vida del discípulo misionero, ¿no? Esto de llenarse para poder compartir y saber que no soy yo la que llevo el consuelo, sino que llevo el consuelo de Dios. Qué difícil esto, ¿no? Esto de dejar de ser uno para darle paso al Señor. Y es por eso importante también que recordemos los distintos escenarios de hoy, porque nuestra tarea como discípulos misioneros, a la cual nos tenemos que formar, es para llevar el Evangelio a estas nuevas culturas. Y tomamos cultura como el estilo propio que tienen los pueblos de relacionarse con Dios, con el mundo, con las personas, el estilo de vida, lo que piensa, lo que hace, cómo celebra, cómo vive. Esa es la cultura. Nosotros, los discípulos misioneros, estamos llamados a evangelizar esa cultura, pero como dice Puebla, no podando, ni cortando, ni imponiendo, sino llevando con el testimonio y la palabra el modo de ser que Dios quiere para el hombre. Y eso lo tenemos que internalizar nosotros. Por eso la necesidad de la formación. Entonces, los distintos escenarios, bueno, un poco lo que decía, la evangelización hoy, la nueva evangelización nos pide un anuncio del contenido fundamental de la fe desde una sólida formación y una atenta mirada a las nuevas realidades. Hoy se habla que los nuevos escenarios están en lo cultural, en lo social, en los medios de comunicación, en lo económico, en la investigación científica, en lo tecnológico, en lo político, así como concentrado, que son escenarios al cual nos tenemos que preocupar por conocer si queremos evangelizar. Porque inculturar el Evangelio no es otra cosa que frente a una sociedad, a un escenario cultural donde reina el secularismo, la prescindencia de Dios, Dios no existe, y está proliferando todo aquello o naciendo todo esto del relativismo,
Entonces, frente a esa cultura de un Dios de bolsillo, de un Dios utilitario, mi misión como discípulo misionero es presentar al Dios del Evangelio, al Dios de Jesucristo, al Padre lleno de ternura y misericordia. Entonces, la necesidad de formarnos en este Dios que nos mostró Jesús. Entonces, que va a tener sus consecuencias prácticas en la vida. Porque si acá nos ponemos a pensar entre todos, bueno, a ver, ¿cuál es la concepción en qué Dios creo yo como gente de pastoral? ¿Quién es mi Dios? ¿En quién creo? Porque a ese es el Dios a quien voy a transmitir. En mi vida y en el anuncio. Yo a veces en mis reflexiones digo, ¿no? A veces uno dice, qué barbaridad la gente con la religiosidad popular y el secularismo y el relativismo y el pragmatismo y todos los ismos, pero en definitiva, muchas veces fuimos nosotros los catequistas y los evangelizadores. ¿Qué hemos transmitido? ¿A qué Dios transmitimos? ¿A qué Dios mostramos? Entonces, pásame la otra. Entonces, esto es lo cultural. Tomemos la necesidad de formarnos como discípulos en un Dios personal, cercano, único, que está con nosotros y es Señor de la historia. En el aspecto social, por supuesto que va a tener sus variables en nuestros vínculos y relaciones, porque si yo creo y vivo a un Dios omnipotente, lejano, que nada tiene que ver con mi vida, no lo reconozco como padre, seguramente los hermanos van a ser los otros y no van a ser mis hermanos. Y esto tiene una incidencia en nuestra vida eclesial que tanto el Evangelio como nuestros pastores nos lo están recordando permanentemente, la necesidad de vivir la espiritualidad de la comunión, justamente, ¿no? Y fíjense cómo nuestros medios, porque el nuevo escenario, porque hoy se da este fenómeno migratorio, ¿no?, en todos los países por el tema de la globalización, donde se mezclan las culturas. Y en este mestizaje y mezcla de culturas no hay una identidad clara. Y hacemos como un sincretismo y terminamos viviendo socialmente vínculos, relaciones, ¿no?, de acuerdo a lo que creamos de la construcción que logramos hacer de lo que vamos recogiendo. Y ahí estamos nosotros para hacer sal y luz, para poder ejercer ese anuncio profético de decir, para el discípulo cristiano, en lo social nos movemos desde el espíritu de la solidaridad, de la fraternidad, del compartir, etc. Esto es lo que nos lleva a una conversión pastoral, porque si no nos convertimos interiormente, nuestras comunidades seguirán siendo sectarias. Estoy hablando de las comunidades parroquiales, donde estamos los que nos entendemos, los que hablamos el mismo lenguaje, los que nos queremos, los que pensamos lo mismo, y terminamos engordando a nosotros y nos olvidamos que un poquito más allá hay otros hermanos que piensan diferente, pero que no sabemos qué decirles, porque no nos hemos preparado, ni conocemos el escenario donde se mueve, ni nos formamos para acompañar eso respetando, ¿no? Esto lo digo yo para mí y es lo que conversamos con mis hermanas siempre. Estamos justamente después del capítulo general, nos estamos preguntando esto, si de verdad somos signo profético en el lugar donde estamos, sin hablar demasiado, sino con nuestras actitudes. Y el mundo de verdad cambiará cuando nosotros seamos capaces también de cambiar según el Evangelio. Entonces, en lo social, en lo económico,
se ha impuesto un nuevo escenario que es de los medios de comunicación, el anterior, ¿no? Que sabemos que está marcando nuevos estilos de vida, nuevos estilos de pensar. Hoy por hoy, socialmente y culturalmente, se vive de acuerdo a lo que los medios de comunicación nos dicen, lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que decir, las palabras que se usan, además de la ropa y demás, y de la moda que voy a entrar, pero estoy hablando más bien a nivel de comunicación, ¿no? Y ahí estamos nosotros, no para hacer el frente, sino para ver de qué manera vamos a dialogar con este mundo, con esta sociedad, en el cual también estamos nosotros, pero por este desafío de hablar con respeto, de usar el diálogo como instrumento de acercamiento, de usar el perdón, de vivir el perdón, ¿no? Entonces, por aquí pasa la formación. Yo, por ahí cuando preparaba esto, decía, porque abrir un seminario, podemos ser máster, doctores, licenciados. El tema es que la formación del discípulo misionero pasa por esta formación del corazón. Y mientras no cambiemos esto, el corazón, la mente y el corazón, no cambiaremos las estructuras, ¿no? Entonces, por eso un poco está enfocado desde aquí. Los otros escenarios, bueno, el escenario económico que genera creciente aumento de pobreza y de desequilibrio, como los profundos daños a la creación, que gracias a Dios va creciendo esta conciencia ecológica de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y bueno, como cristianos deberíamos ser los primeros en defender la vida en todas sus dimensiones, ¿no? La investigación científica que hoy dice corre el riesgo de ser una nueva religión que nos da todo, que nos da gratificación porque alarga la vida, porque nos hace más jóvenes, porque, bueno, es decir, apreciar la ciencia, por supuesto, ¿no es cierto?, como un valor que ayuda a humanizar la vida, ¿verdad?, pero no constituirlo en una nueva religión, digamos, ¿no es cierto?, donde es lo que nos va a dar toda la solución. Entonces Dios ya no existe, digamos, ¿no es cierto? Y en lo político, estos nuevos escenarios que han surgido, ¿no es cierto?, en la esfera mundial, bueno, con fuertes tentaciones de dominio y de poder. Países que antes estaban como adormecidos, de pronto surgen como un dragón, ¿no es cierto?, imponiéndose por un montón por el petróleo, por las armas, por lo que sea, pero se impone un nuevo escenario al cual tampoco nosotros no estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Porque convengamos que durante muchos años vivimos en una cultura hegemónica, donde familia, escuela, instituciones, iglesia, de alguna manera hablábamos el mismo lenguaje. De pronto nos damos cuenta que vivimos en escenarios donde la diversidad es cada vez mayor. Y nosotros estamos descolocados, porque no nos formamos no para pelear, porque no es la era de la apología en la iglesia. Es la era de ser testigos de la iglesia, testigos de lo que creemos. Y todos creemos, creo que los que estamos acá, que un mundo nuevo es posible. Pero es posible en la medida en que nosotros nos decidamos a vivir la propuesta, el proyecto de Jesús, ¿no?, que es lo más humano que puede haber. Y eso es lo que clama nuestra sociedad, humanización, porque cada vez nos comemos entre nosotros y vivimos, ya nuestros obispos muy bien lo plantean cuando renuevan líneas pastorales, la de Mar Adentro, cuando habla de los desafíos y dice que hablan de la crisis de civilización. Y bueno, entre las cosas que nos dicen es que aún en el seno de las comunidades cristianas estamos impregnados de una cultura antievangélica, es decir, antihumana, porque en definitiva todo lo que no sea humano
es antievangélico. Esto entonces en cuanto a los escenarios. En cuanto a la formación como camino de crecimiento del discípulo, en la primera formación decíamos este encuentro personal con Jesús. Y esto ya pensemos cada uno, porque está pensado para el agente de pastoral. Provocar una fuerte experiencia de Dios cercano y presente en la comunidad. Dios se revela con hechos y palabras, eso lo hemos aprendido todos. Y nosotros, cada uno de nosotros, lo damos a conocer en el seno de la comunidad a través de nuestras acciones y actitudes. Entonces, la primera formación es esta experiencia de que en la comunidad podamos vivir el discipulado con una experiencia de Dios cercano, personal, amigo, que lo voy a traducir en mis actitudes. Una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo, que se haga vida y llegue al encuentro personal con Jesús. Nosotros hablamos mucho de la conversión y posiblemente todo pase por esto, porque a nivel teórico, a nivel de discurso, tenemos muy claro el deber ser. El tema es a la hora de que nos toca vivir y bajar a la práctica, ¿no? ¿Cómo representar en mi vida esto que yo digo, que creo y que debe ser? A ese paso de la mente al corazón y a la vida se llama conversión. Y a veces nos quedamos discutiendo y buscando los cómo en lo teórico y no nos ayudamos a hacer esta bajada, ¿no? Entonces, sociedad nueva cuando tengamos corazones nuevos, y corazones nuevos significa conversión. ¿Cómo tenemos que ayudarnos a la conversión realmente, ¿no? Pero en la familia, en las instituciones, en las parroquias, en las comunidades, empezando por cada uno. Mientras no nos larguemos a esto, no corramos el riesgo y no nos lancemos, vamos a seguir pensando en proyectos maravillosos que no van a tener ningún tipo de resultado ni vamos a ver a nadie. Un compromiso operador que anuncie y acompañe a otros. Nosotros no nos formamos para nosotros mismos, si nos formamos en el espíritu y en la técnica también, es siempre para ser mejor instrumento del reino. Y ser mejor instrumento del reino es aliarse con la causa de Jesús, porque nosotros, los agentes de pastoral, que nos decimos trabajadores del reino, muchas veces nos convertimos en enemigos del reino. Y nos convertimos en enemigos del reino cuando en el seno de nuestras comunidades competimos, nos pisamos, nos entristecemos por el logro del otro, porque estamos midiendo que nadie salga de más que yo, ¿no? Y esto pasa, y discúlpenme, no quiero ser negativo porque yo creo que Dios está y es Él el que hace el crecimiento, pero esta es la miseria nuestra. Y si hoy nuestras comunidades no crecen es porque no nos hemos decidido y a pedirle al Señor cambiar, que tampoco pasa por lo psicológico y lo humano y porque yo decida que mañana voy a ser distinta. Clamarle al Señor la gracia de que en mi comunidad podamos ser signo y testigo de una comunidad que comparte, que vive el mismo proyecto, que vibramos por lo mismo, que me alegro cuando mi hermano es capaz de ser el mejor catequista y que toda la gente lo ama porque es un buen mediador de la palabra y porque mi pastor, en medio de sus limitaciones, pero siempre estamos como buscando a ver dónde se equivocó. Y eso no le dice nada a nadie. ¿Quién nos va a creer que creemos en un Dios Padre amoroso
que nos trae la salvación y que nos hace felices. Cuando vivimos murmurando, cuando vivimos entristecidos, y hasta como sectas a veces, porque no permitimos que nadie más entre porque nosotros solos nos sentimos cómodos. Esto pasa aún en las comunidades religiosas, Entonces yo por eso lo digo con dolor, pero también con mucha esperanza, porque yo creo que Aparecida nos ha movido mucho y nos sigue la palabra de Dios a que nos decidamos a cambiar. El mundo va a cambiar cuando nosotros realmente decidamos ser estos discípulos misioneros. Una fuerza para llegar a todos los interlocutores, en especial a las familias y a los más jóvenes. Esto lo dice el Santo Padre en el documento Porta Fide, que esta es la gran oportunidad que tenemos para poder acompañar a los interlocutores, especialmente a las familias que están tan solas, a los jóvenes que se sienten tan abandonados. ¿Qué estamos haciendo realmente por los jóvenes en nuestros colegios, en nuestras parroquias? Nos desgarramos las vestiduras, pero no solucionamos tampoco las cosas que les pasan. ¿Qué espacio estamos creando en nuestras comunidades parroquiales para contener, para recibirlos y acompañar a tantos chicos que deambulan, ¿no? Por ahí pasa nuestra formación. Y esto a lo mejor no es un libro, A lo mejor es la palabra de Dios, que me arrodille y haga un rato de oración y le diga al Señor qué tengo que hacer. Esa es la formación que nos falta, no tanto acá, sino formar el corazón del discípulo, que el único medio que tiene es poner su cabeza en el corazón de Dios. Por ahí dicen que arrodillado es como se conoce al maestro, ¿no? Para después salir a andar, porque si no vamos a estar como Marta y después vienen los líos con María y Marta, ¿no? Que la otra estaba muy cómoda con el maestro y la otra trabajaba. Bueno, a ver cómo logramos ese equilibrio, ¿no? Un estilo evangelizador propiamente carismático desde una comunidad orante, fraternal y solidaria. Bueno, Aparecida también nos habla permanentemente de este anuncio carismático que debemos dar, en cuanto no suponer que la fe ya está. La fe es un don de Dios que lo hemos recibido como germen en el bautismo. Germen en el bautismo. Que debe crecer, que debe fructificar en nosotros y en los demás. Pero yo no puedo acompañar a otros si antes yo no tengo en crecimiento mi fe. Entonces, esta es la gran oportunidad que tenemos nosotros en el año de la fe, que se inicia en octubre y que va a terminar el año que viene, Dios mediante, para Cristo Rey. En lo que yo hice esa síntesis, estoy diciendo otra cosa, traté de poner lo que dice el documento en relación a estos temas, pero me pareció importante tomar en el marco de la fe esta mirada del discípulo misionero, porque pasa justamente por fortalecer y crecer en la fe. Y la Iglesia nos regala este año para que lo podamos aprovechar. La formación, ya como encuentro para salir a la misión, supone el encuentro con Jesucristo. Es la primera y fundamental etapa del proceso que da origen a la iniciación cristiana y conduce a la madurez del discípulo misionero. Este encuentro con Jesucristo también tenemos que tener el espacio en nuestras comunidades parroquiales. ¿Cuál es el espacio que tenemos en nuestras parroquias, en nuestras zonas pastorales, para poder alimentar este encuentro con Jesús? ¿Cuándo oramos en torno a la palabra? ¿Qué espacio le doy a Dios para poder escucharlo y poder contemplar la realidad y poder hacer un discernimiento como comunidad? Claro, después nos va mal en la pastoral, ¿no?
porque ponemos todas nuestras fuerzas y no lo traemos a este encuentro personal con Jesucristo, que es el que debe mover nuestra acción. El tema de la conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu y se decide a seguirlo, cambiando su forma de pensar y de vivir. El tema es que por ahí creemos que nuestra conversión tiene que ser fabulosa, extraordinaria, que se tiene que hasta notar, ¿no? Y quizás a veces la conversión es esta conversión cotidiana, ¿no? Que vamos cambiando en pequeños gestos, hasta nuestro modo de hablar, en nuestro modo de dirigirnos, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de acompañar a otros, ¿no? Y a veces por esperar esa gran conversión es que no disfrutamos de la obra de Dios en nosotros, los milagros que cada día Dios va haciendo en nuestro corazón. Entonces es una invitación y es una formación también poder discernir y descubrir las maravillas que Dios va haciendo en nosotros cada día. El discipulado, que corresponde a un estadio de mayor madurez en el seguimiento del maestro, por eso la catequesis permanente, la formación y la vida sacramental son fundamentales para perseverar en la vida cristiana en medio del mundo. No sé acá, pero en otros lugares donde he estado por ahí, ella no está de onda esto de que el cristiano comprometido debe alimentarse sacramentalmente. Es como que me da lo mismo confesarme, me da lo mismo ir a misa, me da lo mismo vivir así que asar, ¿no? Y eso está entrando también entre nosotros, y eso es un gran interrogante que tenemos que hacer. Yo no voy a misa y me confieso porque debo hacerlo, sino porque es inherente a mi vida de creyente que necesito alimentar mi vida para poder darla. No puedo ser un cadáver porque no voy a dar vida a nadie. Entonces también ser cuidadosos en nuestras comunidades. ¿Qué tal estamos viviendo la vida sacramental? Ayudarnos en eso. Eso entra dentro de la formación. No voy a ir a preguntar cuánto hace que te confesamos o con quién te confesaron, pero poder hablar, che, ¿qué pasa con esto de la confesión? Entre nosotros, los catequistas, los evangelizadores, entre los sacerdotes. Y claro, porque todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, esto de ayudarnos, esa es una comunidad formadora, porque nos formamos desde la experiencia de vida, no amonestándonos, vos que hiciste, vos que no hiciste, vos sos así, sino de la fraternidad. Eso es lo que yo sueño también para mi vida religiosa, que en nuestra comunidad podamos en voz alta decir lo que me pasa y lo que necesito, para que la comunidad me ayude, y cuando me ayuda me está formando, porque me está fortaleciendo, le está dando sentido y fundamento a las cosas que hago. Si no caigo en la rutina, en lo de siempre, en cómo se hace, y ni sé por qué lo hago, y va a llegar un momento en que a mí, a un sacerdote o a una pastoral va a decir, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Porque perdemos el rumbo. Esto es lo que hace falta, esto es lo que va a sostener cualquier programación o cualquier proyecto pastoral. Si no, además, también lo dice Aparecida, el que se encontró con Jesucristo es lo mejor que le puede pasar, dice Aparecida. ¿Podemos decir nosotros que es lo mejor que me pudo pasar en la vida? Y si es lo mejor que me pudo pasar en la vida, ¿saben qué? No quiero que nunca se vaya de mi vida, porque me hace feliz. Y voy a hacer todo lo posible para que siempre esté, aún con mis miserias. Entonces, lo otro después la comunión. El cuarto aspecto es la vida cristiana vivida en comunidad, criterio inequívoco de autenticidad,
pues confiere el sello tan necesario de la especialidad. Somos iglesia, somos asamblea, somos comunidad, somos comunidad de creyentes, somos hermanos, y eso se tiene que ver, se tiene que percibir. Miren cómo se aman, pero no puede decir nadie, yo no quiero meterme en ese grupo porque es un nido de gatos. Es el peor antitestimonio que podemos dar. Qué bueno, pero nos tenemos que ayudar. No es un iluminado que va a venir sino cada uno, ni voy a esperar que el otro cambie, ¿no? Es cada uno el que tendrá que ver cómo empiezo y cuándo empiezo a aportar la vida nueva que me dio Jesús, porque estoy convencida que Dios me dio una vida nueva. Y me hizo nueva. Y vivo como nueva, estrenando un traje todos los días. Y la comunidad me tiene que ayudar. La misión es la última etapa, ya que el discípulo que conoce, ama y sigue a su Señor se ve en la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado a anunciar al mundo a Jesucristo muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio a los más necesitados, a construir el reino de Dios. No hay verdadero discípulo sin la misión. Que por ahí no es la misión a ir a un barrio, ni la misión de tener una tarea específica. La primera misión que tenemos es la de ser testigos. La de ser testigos. Yo los invito a que puedan hacer una reflexión personal, no ahora, pero cuando puedan, ¿no? Como mamá, papá, como pastores, como religiosas, docentes, empleados, lo que sea, ¿no? Es mi misión en ese lugar donde me toca actuar, ¿no? Si yo realmente con solo andar y vivir, capaz que ni digo la palabra Dios, pero soy un anuncio permanente y una invitación a otros a querer vivir según Dios, por mi testimonio. Y ese es ser discípulo misionero. Después vendrá la tarea específica en una obra, que a veces se puede dar, a veces no. Pero si recuperáramos que mi primera misión es ser testigos de Dios en ese ambiente, en el ambiente donde estoy, ya habré, ya me estoy santificando, que es acá lo último a lo que estamos tendiendo, ¿no? Bueno, por último, la renovación misionera de las comunidades exige una conversión pastoral que implica aceptar la necesidad de cambiar, entrando en un proceso de conversión y renovación, superando la rutina y afrontando los nuevos desafíos. Decisión que implica conversión radical. Tenemos que decidirnos a cambiar. Así como a veces nos tenemos que decidir a bajar de peso, porque vieron que es el lunes y el otro lunes, hasta que un día decimos basta, mañana, y me decido. Bueno, es una decisión, clamando al Señor. Promover la espiritualidad de comunión y participación con todo lo que ello supone a todos los niveles. Y ustedes lo tienen muy fuerte en el proyecto de la planificación pastoral. Lo tienen casi como un eje, ¿no es cierto? Trabajar para que esta sea una iglesia diocesana que viva en comunión y en participación. No solamente hacia adentro, sino que sea un signo que invite a otros a venir. Y cuando invitamos a otros es porque tenemos la casa preparada. Porque a veces vieron que invitamos a la gente, ¿no? Vengan, qué lindo, qué bárbaro, te espero. Y resulta que cuando llegan, nos pudrió la tarde. Y a veces pasa en la iglesia eso, ¿eh? Hacemos un trabajo pastoral bárbaro y resulta que vienen los hermanos y después no sabemos qué hacer con ellos. Porque no tenemos espacio, no tenemos gente, no tenemos disposición. Entonces, ¿estamos decididos realmente a hacer una tarea pastoral
donde estamos dispuestos a abrazar y a recibir a todo el que llegue? Preguntamos, si no, más o menos lo invitemos, porque la peor decepción que le puede pasar a una persona es que vos llegas a la casa y te miras, llegaste, pasá. No, me da ganas de salir disparando, ¿no? Muchos hermanos nuestros les pasa esto, muchos hermanos nuestros. ¿Cuánta gente va a la iglesia? Son nuevas. Algunos de nosotros nos acercamos a decir, nunca te vi en la parroquia. ¿Sos nueva del barrio? Nunca te vi en la cuadra. ¿Pertenecemos a la parroquia? ¿De dónde sos? Entramos, capaz me dimos el abrazo de paz, nos besuqueamos todos, pero así no pasamos nada. Cuando recuperemos eso, nuestra iglesia será distinta. Cuando empecemos a recuperar esos pequeños gestos, nuestra iglesia va a ser distinta. Nuestras comunidades religiosas van a ser distintas. Pasar de una pastoral de mera conversión a una pastoral misionera que la iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera. Ahí tenemos todo. Tenemos que decidirnos a hacerlo nada más. Ya no nos piden que nos sentemos a programar a ver qué es lo que tenemos que hacer. Ahí está todo. Nos tenemos que sentar ahora a ver cómo vamos a hacer para que eso se haga realidad, y eso es bajar el proyecto, eso es bajar la planificación, eso es bajar las cosas que hemos anotado como anhelos, porque un proyecto es prever a futuro lo que me gustaría que sea, pero no puedo estar siempre mirando, oteando allá al horizonte sin nunca decidirme a caminar, y cuando camino voy haciendo cosas para que cuando llegue allá tengamos muchos hermanos que se prendieron con nosotros y están caminando. Si no, nadie va a caminar, ni nosotros. Y elaborar un proyecto de pastoral orgánica y de conjunto, camino necesario para la renovación. Es necesario un proyecto de pastoral orgánica. Vivimos en una sociedad donde debemos organizarnos, donde los roles y funciones tienen que estar claras, donde lo que vamos a hacer tenemos que acordarlo y llevarlo adelante en etapas. Bueno, eso hace falta. Ya la improvisación no va en ninguna institución. Hoy no se puede gestionar ninguna institución a dedo. Es necesario, y es necesario evaluar no solamente los resultados, sino evaluar el proceso. Cómo vamos haciendo, de qué manera, para ir haciendo los acondicionamientos. Yo, para terminar un poco, quiero decir esto, ¿no? Vivimos en una sociedad, en un tiempo maravilloso, en primer lugar. Este es el tiempo que Dios nos pide vivir a nosotros, a cada uno de nosotros. Con muchos desafíos, muchísimos. Ni más ni menos que en el tiempo de Jesús, de los apóstoles, de los santos mártires, de la Edad Media, ni del modernismo, ni de la industrialización. Con sus más y con sus menos. Con una cultura y diversidad de escenarios donde nos exige tener una identidad clara y conocer, aceptar y asumir ese escenario. No solamente conocer, porque yo puedo conocer todo lo que pasa, pero no aceptarlo, quedarme acá y mirar acá apabullada lo que pasa y me resisto a creer y a ver lo que pasa. Tendré que asumir, no desde la aceptación de decir me identifico, pero tengo que asumir con la idea de transformar. Entonces, frente a una sociedad cultural, y si en lo cultural hay elementos de religión, de costumbre, de estilos de vida, de lenguaje, de folclore, de tradición, bueno, todos esos son elementos que están y del cual nosotros participamos. Nuestra misión es transformar esa cultura
en un ambiente evangelizado. Una cosa es el clima y otra cosa es el ambiente. El clima me es dado. Si hace frío, me es dado, viene porque las temperaturas, porque las nubes, porque el choque, porque la presión, porque hay un montón de factores que hacen que haga frío. Yo no lo puedo cambiar al frío ambiental de afuera, pero sí puedo crear un ambiente cálido. Le puedo poner el saco, puedo prender la estufa, puedo cerrar las ventanas y creo un ambiente. Eso es lo que estamos llamados los cristianos, a transformar un clima adverso que se viene, que está instalado, que no lo puedo manejar y no lo voy a cambiar porque yo, ni por decreto, ni porque nos peleemos todos, ni porque compremos el último tanque de guerra. Está. Pero nosotros sí podemos crear ambientes en nuestra comunidad cristiana donde se oxigene y donde, frente a una cultura que vive a un Dios que, qué sé yo, omnipotente, o un Dios mágico, o un Dios de lo que busquemos, del tarot, un Dios de orientalista, de lo que busquemos, nosotros creamos un ambiente del Dios de Jesucristo, un Dios Padre, de un Dios de misericordia, a quien lo adoramos en espíritu y en verdad. Ese es nuestro Dios. Pero si yo soy agente de pastoral y me estoy corriendo porque me enteré que está el curandero de no sé qué, de 10 cuadras, y que tengo la pirámide en mi mesa de luz para que me ayude a ser mejor catequista, entonces esa coherencia es la que tenemos que vivir. A nivel de religión, a nivel de social, ¿qué se vive en nuestra sociedad? Inseguridad, individualismo, competencia, maltrato. Bueno, eso es lo que está instalado en los niños, en los jóvenes, en la familia, en todo, en nuestras comunidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Convertir nuestras comunidades en ambientes fraternos, solidarios, acogedores, abiertos, circulares, participativos, celebrativos, frente a una sociedad que desprecia lo político, que desprecia lo económico, o es indiferente frente a todo este tipo de cosas que hace a una estructura social. Nosotros tenemos que construir comunidades cristianas comprometidas como ciudadanos en la civilidad, en lo social, ¿no? Y eso es posible. Y entonces cierro diciendo, ¿es posible cómo? Cambiando. Entonces, ¿nos ayuda el plan pastoral? Por supuesto que nos ayuda, porque nos muestra por dónde vamos a caminar. Son líneas orientadoras. ¿Dónde vamos a poner el acento? Nada más. Pero lo demás lo hacemos todos y cada uno de nosotros en nuestras comunidades. Entonces, el señor obispo se podrá matar, enviando cartas, circulares, lo que sea, a cada responsable, lo que sea, yo como superior a mis hermanas, si no nos decidimos desde nosotros primero a decir, bueno, esto basta, nos decidimos a vivir. Y para eso nos tenemos que ayudar y rezar mucho. Pedir por la conversión personal, comunitaria e institucional para que realmente esto se pueda dar. Si no, seguiremos durmiéndonos dentro de unos años y vamos a seguir igual. Pero es posible dar pasos. Yo les agradezco este momento, disculpen todo lo... Pero de corazón lo digo, convencidísima de que esto es así, creo y sueño y tengo la certeza de que Dios está en medio nuestro
y Él nos quiere hoy más que nunca que seamos estos instrumentos de esperanza, estos quienes para esta sociedad que clama una mayor humanización. Muchas gracias.